os decía que os saludo muy cordialmente, que os tuteo porque hay, entre vosotros hay muchos a los que conozco hace mucho tiempo y aprecio entrañablemente, y empiezo por deciros que para mí es un honor y una satisfacción acompañaros hoy en este curso de verano y poder presentar a mi querido amigo y compañero, el profesor Higinio Marín Pedreño. El profesor Higinio Marín Pedreño es un ejemplo vivo de lo que es un magnífico profesor universitario. Los profesores universitarios normalmente hacemos varias cosas. Enseñamos, formamos a nuestros alumnos, investigamos, buscamos la verdad y su transmisión a nuestros alumnos y a terceros, y de vez en cuando, a lo largo de nuestra vida profesional, mi caso es una excepción porque el de vez en cuando ha sido casi permanentemente, por razones que la providencia sabrá, nos dedicamos también a la gestión, a la dirección de centros universitarios, ¿no? Bueno, y yo he compartido responsabilidades y amistad con Higinio Marín desde hace mucho tiempo, y en este caso en el rectorado de dos de nuestras universidades, porque como todos vosotros sabéis, lo que más destaca en el currículum vitae en estos momentos de Higinio Marín es que es rector de nuestra querida Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Bueno, Higinio es profesor de Antropología Filosófica de la Universidad CEU Cardenal Herrera desde el año 2006, es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, ha sido profesor en la Universidad de Navarra, en la Pública de Navarra y en la Universidad Católica de San Antonio, también de la UCH, de la Cardenal Herrera. Es un autor muy prolífico de libros vinculados a su disciplina. El último que yo recuerde de 2025, Filosofía breve de la vida, no creo que deja a nadie indiferente, a mí desde luego no me dejó indiferente. Bueno, tengo que decir que a título personal, como padre se estrenó con trillizos, y desde hace poco es abuelo, lo cual es una gran bendición, y doy fe porque yo tengo 15 nietos que son una maravilla. Es amante de la jardinería, de la montaña, del deporte y de sus perros, me dicen los que le conocen más de cerca. Por eso no se extrañen que además de sus libros, sus clases y sus tareas de dirección universitaria, se lo encuentren en su finca, en su campo, con la desbrozadora en la mano, recuperando el cauce del río que surca esa finca, ¿no? Bueno, en Higinio hay que destacar que es un hombre de profundas creencias. Una de las visiones que más le han marcado en su vida fue rezar junto a San Juan Pablo II. La fe del pontífice anciano y enfermo ante el sagrario le conmovió profundamente, y cómo no. En su trabajo es una persona decidida y que va en primera línea haciendo siempre equipo y trabajando con todos, lo cual es una gran virtud. Tiene la cualidad de transmitir lo que de verdad es importante. Higinio es de esas personas que saben estirar el tiempo, que no renuncia a sus clases en medio de todas sus responsabilidades académicas. A mí me ha gustado siempre, os decía antes que esta es mi tercera universidad en la que soy rector dentro de la casa, y yo, salvo en este último caso, entre otras cosas porque mi asignatura no se imparte, pero siempre he procurado mantener algo de docencia compatibilizándola con los cargos directivos, ¿no? Nuestro rector de la Universidad Cardenal Herrera cree en la universidad con mayúsculas y no ha dudado en aparcar sus libros, estudios y de compartir el tiempo con su familia en aras del servicio a sus compañeros, a la comunidad universitaria, con verdadera entrega al servicio del bien común. Méritos, aparte de los ya reseñados, Higinio tiene muchísimos, ¿no? Como ya se ha dicho, es autor de numerosos capítulos de obras colectivas, libros, artículos de revistas especializadas, prólogos, estudios introductorios, ensayos, monografías, etcétera, etcétera. Y ha sido también profesor en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia, en el Instituto de Filosofía Edith Stein en Granada e investigador del Instituto de Ciencias para la Familia y del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Formó parte del Consejo Académico del Centro Superior para la Formación del Profesorado La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, y forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Civismo y de comités científicos de varias publicaciones especializadas en filosofía y ciencias humanas. Es miembro del Seminario Permanente Ética, Política y Ciudadanía. Participó en el Comité de Expertos en el Seminario Interdisciplinar La Huella Digital de la Fundación Pablo VI y es profesor visitante de la Universidad Piura de Perú.
Ha desempeñado también cargos de responsabilidad en diversas universidades. Aparte de su cargo actual como rector, ha sido vicerrector de investigación, ordenación académica, profesorado. En mi época, quiero recordar que era vicerrector del campus de Elche, en mi época de rector en Valencia, y planificación estratégica dentro de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y ha participado en órganos rectores y consultivos de entes públicos. Por último, destacar que ha impartido conferencias, cursos y seminarios en muy diversas universidades nacionales y extranjeras, en escuelas de negocio, de gobierno y en centros culturales y educativos. Es, por tanto, un magnífico conferenciante, doy fe de ello y además lo digo para someterle a la presión de que nos lo demuestre empíricamente a continuación. Muchísimas gracias, Virginio, y bienvenido, y es un placer y un honor acompañarte en esta mesa. Muchísimas gracias. Sí, se escucha. Un lujo que te presente. Yo creo que debe ser el rector único del sistema universitario español, que es el rector de 3 universidades. Pero además también creo que es difícil haber tenido alguna responsabilidad en el CEU, en alguna universidad, y no haberlo tenido como rector. Es todo un honor, me alegro un montón de coincidir contigo aquí. Y además, como yo creo que le caracteriza, tiene información reservadísima. Porque eso de la desbrozadora y el cauce del río solo lo sabe mi sitio, o sea, no sé por dónde se ha filtrado, estoy completamente intrigado, no sé si voy a ser capaz de concentrarme en el argumento, dándole cuenta cómo es posible que lo de los perros y el cauce, pero en fin, como nos prodigamos tanto, seguro que por algún sitio, pero es todo lo que se refiere a estas cuestiones completamente cierto. Mal, hay la exageración que se disculpa por la mitad y por el tiempo que nos conocemos perfectamente. Bueno, por otra parte tengo la sensación de estar aquí porque Dios quiere, porque no lo digo con ningún sentido lo acerco más particularmente providencialista, sino porque el avión se ha retrasado todo lo necesario para que yo llegara aquí 4 minutos antes. No más. Bueno, total, que aquí estoy, encantado, y les voy a contar en qué creo yo, o sea, qué creo que tienen en común estas dos libertades, la libertad de expresión y la libertad educativa o de educación, y cuáles son las formas contemporáneas de sus restricciones o de sus limitaciones, que son también formas de crisis de una ciudadanía, un conjunto de los derechos de un ciudadano en una sociedad democrática y avanzada, que creo que por desgracia es la situación que empezamos a padecer. No digo que sea un empezar de hace unos días, de ya un proceso largo, pero quizás ese proceso en los últimos 10, 15 años como mucho se ha agudizado y empieza a tener un aspecto realmente, no digo preocupante porque ya lo era antes, pero con novedades que son sustanciales, si no las consideras de una perspectiva. Me van a dejar, porque no sé hacerlo, que nos remontemos para empezar al canto 1 de la Odisea. Ahí se cuenta, o sea, ustedes en la Odisea en su conjunto, pero vamos, en el canto 1 se cuenta que la casa de Ulises está siendo esquilmada, liada por los pretendientes de Penélope, porque Ulises lleva ya casi 20 años. Si la cronología, cosa que a Homero no le importa mucho, fuera exacta, serían entre 17 y 18 años ausentes, que son años más que sobrados para poder dar a alguien por desaparecido o por muerto, porque no solo no ha regresado Ulises, sino que no ha regresado ninguno de sus compañeros. En la sociedad de la antigua, en su conjunto, pero también en la Grecia antigua, cuando alguien desaparecía,
el estatus entre el desaparecido y el muerto, como ocurre en los derechos positivos occidentales, es una cuestión de tiempo. Uno transita de desaparecido a muerto cuando se cumple un plazo. Obviamente eso no estaba regulado por el derecho positivo de la época, con lo cual era acuerdo común. O sea, cuando la gente ya daba a alguien por desaparecido no se le tenía, y entonces la mujer tenía dos salidas. Esto ocurre exactamente igual en Grecia, y es o volver a la casa de su padre, abandonando todo el patrimonio del esposo, o tomar marido y con el marido vivir en la casa del marido y formar parte de la familia del marido. Y la manera en la que se obligaba a las protoviudas a que tomaran partido hacia un sitio o hacia el otro, porque eso de quedarse de viuda disponiendo del patrimonio del esposo se ve que era una situación apetecible, era esquilmarla. A partir de cierto momento los pretendientes visitaban la casa y la visitaban a diario y hacían uso de la hospitalidad debida, que era un rito que tenían consagrado, y sencillamente había que darles de comer, de cenar, y de todo, de continuo, y la servidumbre a su servicio. Y eso es exactamente lo que están haciendo en la casa de... las mujeres lo hacían además si querían preservar ese patrimonio para los hijos, con lo cual estaban en una situación de tensión porque el hijo todavía no tenía la edad con la que se suponía que podía defender el patrimonio heredado del legado del padre, pero al mismo tiempo ya estaba al límite y la coacción podía permitirse el lujo de ser grosera o insistente, porque ya el tiempo en el que Ulises no estaba. Eso es lo que dibuja el canto, todo lo demás en la aventura del que va a regresar. Y Penélope está ahí soportando esa situación. Y entonces en el final del canto 1 se nos cuenta que Telémaco, enfadado, convoca reunión a los hombres de Ítaca, a los varones de Ítaca. Convoca reunión con procedimiento que nos cuentan ahí, normalmente era hacer sonar algún tipo de instrumento, y se reúnen en la plaza. Y entonces aparece una especie de monólogo de un anciano que también ha perdido un par de hijos en la expulsión guerrera de Ulises, preguntarse que quién ha convocado la reunión, con qué objeto, y que pero se sigue preguntando y dice, pero sea cual sea, hace ya años que nadie nos convoca y ella es buena noticia ser convocado. Y entonces a esa pregunta responde Telémaco diciendo, soy yo el que os he convocado porque en mi casa se está padeciendo este asunto, porque se está cometiendo una injusticia alevosa y porque yo pido de la ciudad y de sus varones que pongan orden en lo que están haciendo en la casa de Ulises. Entonces, esto que pasa por ser un lector desprevenido, pues, me parece un suceso menor y que antecede a la inmensa, a la monumental relato de aventuras que es la Odisea, que parece que es un momento de inflexión. Cuando se va estudiando el asunto, resulta ser un momento crucial, porque lo que ha hecho Telémaco, no sin saberlo, es proclamarse mayor de edad. Se ha proclamado mayor de edad porque ha convocado la asamblea de los varones, de los ciudadanos, ha convocado a los ciudadanos de Ítaca. Y no solo los ha convocado, sino que ha dado respuesta, ha dado respuesta a la pregunta ¿qué hacemos aquí? ¿Quién nos ha convocado? ¿Para qué? O sea, al dar respuesta a una llamada, se ha elevado a sí mismo, sin saberlo, al estatuto de responsable. El responsable es el que puede responder. Y al hacerlo, declarando para qué ha convocado la reunión, ha tomado la palabra en la reunión pública.
y si ha tomado la palabra, tiene ya la condición de hombre, su plenitud, que es el que tiene palabra. Esta idea griega de que es responsable el que tiene palabra, en castellano se puede decir de una manera muy indirecta y muy intuitiva, porque tener palabra no es solo lo que dice Aristóteles, que es como él define al ser humano, zoon logistikon, que significa animal que habla. Él tiene dos definiciones, zoon logistikon, zoon politikon. Pero en castellano, cuando nosotros decimos que alguien tiene palabra, no solo lo decimos en el sentido de que tiene un atributo, un animal que tiene pelo, un animal que tiene pies, sino que en nuestro caso eso implica la idea de responsabilidad que implicaba en Grecia. Tiene palabra, quiere decir, es responsable, responde de sus actos, responde de sus dichos, puede asumir compromisos. Entonces, esa es la forma con la que un adolescente comparece como un ciudadano en el ámbito público. Puede tomar la palabra. La libertad de expresión no es una libertad en la que se trata de ver cuánto puedo decir y cuánto no puedo decir. Es una libertad constitutiva de la ciudadanía occidental. Es ciudadano el que puede tomar la palabra. Puede tomar la palabra porque puede responder a lo que pregunta. La asamblea no la puede convocar nadie que no pueda responder de sus hechos o de sus dichos. Por ejemplo, un niño no puede convocar asamblea. Por ejemplo, no me lo tomen a mal, una mujer no puede convocar. No tiene, en la visión de la sociedad de la antigua, la posibilidad de tener palabra. Pero esto, como saben ustedes, no es una cosa de los griegos y de los romanos. O sea, mi madre no podría firmar cheques en los años 70 y tantos, 80, que es una manera pública de declarar que esa firma no vale. No se pueden hacer transacciones en virtud, no se puede fiar que se va a recibir un depósito con una firma que no es la de... Esa es la idea occidental de ciudadanía. La libertad de expresión no es un adorno, no es, como decir, un a más. No, o sea, vivir en una ciudad, vivir privilegiándose de un régimen de orden y de seguridad, pero no poder convocar a la asamblea, no poder tomar la palabra en la asamblea, no ser tomado, es sencillamente una clase de ciudadanía vasalla. Pericles decía, y es muy interesante a este respecto, que la ciudad que es de uno solo no es ciudad, es una servidumbre, avecinada, pero una servidumbre. La condición de vecindad no es todavía la condición de ciudadanía si los vecinos no pueden convocar a sus convecinos en la plaza. Y por eso, podría decir, en su origen no hay diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Es lo mismo. La reunión se convoca siempre en el espacio público, en la plaza. El vecino puede invitar a su casa, pero solo el ciudadano puede convocar reunión en la plaza. Y por eso nosotros la haremos desglosado y nos parece que son cosas pequeñas, pero no son cosas pequeñas. La crisis de la ciudadanía que había en el régimen de Franco, por otra parte, benigno en su forma autoritaria, al menos en su segunda mitad, con muchas otras bondades históricas que se le pueden atribuir, pero la crisis de la ciudadanía que había era una crisis de origen, era una crisis de consistencia. Los ciudadanos, los vecinos, no podían convocar a reunión en la plaza y no podían tomar palabra. Bueno, pero había una forma sí, pero no había libertad de manifestación y no había libertad de expresión. Y no que no hubiera libertad de manifestación y que no hubiera libertad de expresión es, en esa situación y en cualquier otra que podamos pensar, es una crisis de origen, de fundamento de la ciudadanía, porque en eso consiste la ciudadanía. La ciudadanía consiste en poder llamar, que los demás son convocados y que uno toma la palabra.
al que no podía tomar la palabra en el ámbito público, porque se suponía que no tenía nada que decir de interés público, en griego se le llama con una palabra que nosotros hemos asimilado, olvidando su sentido, que es idiotés. Idiotés es el que no puede tomar la palabra, el que no tiene, pero no porque no es el tonto del pueblo, no, es aquel que incluso siendo vecino y siendo ciudadano, cuando habla dice tontadas, ¿no? O sea, nunca acierta a hablar de un asunto, de un negocio que sea de interés común. Está en la asamblea siempre planteando sus propios intereses privados y no sabe ver que esos intereses privados tienen una dimensión pública. Cuando Telémaco va a la reunión y dice que están esquilmando su casa, los demás le podrían haber dicho, oye, tu casa, defiéndetela tú. Pero Telémaco sabe presentar el asunto como una cuestión de orden público que atenta a la propiedad y a la justicia en la ciudad y por tanto en la que tienen que tomar parte los demás. Por cierto, le dicen que se las arregle, pero él sabe hacerlo. Y entonces no es un idiotés. En cambio, al que sabe tomar la palabra y sabe considerar la dimensión pública que tienen los asuntos, incluso los privados, y su palabra es relevante en orden a la suerte común, a la suerte que corren en común los vecinos, la palabra griega es polites. Es muy interesante esto porque en muchos aspectos la democracia ateniense y la democracia república romana no son antecesores directos de las democracias contemporáneas, como se suele decir. Las democracias contemporáneas surgen del periodo revolucionario y tienen que ver con el Estado moderno y tienen una antecedencia con la democracia clásica muy remota. Pero en este punto en particular, en el de las libertades originarias del ciudadano, la descendencia es directa. Nosotros somos europeos porque entendemos así la vida cívica, porque entendemos así la ciudadanía, porque entendemos así el régimen que tiene como norma el respeto de derechos constitutivos que en el fondo pasan por reconocer la libertad del ciudadano y por no sofocarla. Hasta el punto de que esa reunión congregada tampoco se distingue en nada en el mundo antiguo de un juicio. Si a Telémaco le hubieran hecho caso, cosa que no hicieron, Telémaco le habrían dicho, ¿y quiénes son los instigadores? Y entonces Telémaco habría dicho, pues este y este y este, que además eran hijos o hermanos o primos de muchos de los que estaban en la asamblea. Y entonces los hermanos, los primos, incluso ellos mismos, los esquilmadores, se habrían argumentado y habrían defendido y tal, no sé qué, y al final la asamblea habría tenido que decir, pues les decimos a los esquilmadores que se vayan o le decimos a Telémaco que se aguante, porque tiene derecho según las costumbres de Ítaca. Eso es un juicio. El ágora es eso, es un juicio. Es una ciudadanía que convoca, que toma la palabra y discute en el esfuerzo común, en el supuesto común de que la discusión no va a llegar a las manos. Y esto es muy importante, porque no hay libertad de expresión, ni libertad cívica, ni libertad educativa cuando el supuesto de que no queremos llegar a las manos se rompe. Es exactamente lo que cuentan los historiadores que pasó en la Segunda República. Que las declaraciones de que se quería positivamente llegar a las manos, de hecho, cercenaban la libertad de los convecinos, de los conciudadanos. Uno puede decir todo lo que precisa decir en su defensa si hay un acuerdo tácito de que no se va a llegar a las manos y de que si alguien quiere llegar a las manos, los demás lo van a reprimir. Si vamos a llegar a las manos, entonces no hay sociedad civil, hay guerra civil. Y entre nosotros pasa igual. O sea, ese acuerdo tiene que estar ahí, tiene que estar además custodiado y al mismo tiempo implícito. No es una como verán, si se leen los diarios de sesiones de la
de la Corte Republicana de la Segunda República, las amenazas con que se va a llegar a la mano son constantes e explícitas. Las declaraciones en prensa son constantes y explícitas. Eso no es una ciudadanía, no es el régimen cívico de una ciudadanía con derechos y libertad. Porque si existe la amenaza, entonces esa libertad está restringida. Esto para nosotros es muy importante, porque hay cosas que ustedes y yo ya no podemos decir en público, y si las decimos, vamos a ser sofocados por la fuerza pública, encausados por los tribunales, juzgados y probablemente condenados. Es verdad que no con la forma de un motín o de un linchamiento, pero es que precisamente el motín y el linchamiento tampoco se distinguen mucho. Es decir, que la única diferencia entre uno, cuando seguro que han visto ustedes western, en que la gente del poblado del oeste coge a un ladrón o lo que sea, un asesino, y lo van a justiciarlo por la forma del linchamiento. El sheriff no les dice que no lo ajusticien, lo que dice es que se esperen. La diferencia entre un linchamiento y una sentencia es darse tiempo. Los mismos que le están intentando linchar van a componer probablemente el jurado, porque no hay mucho más decirlo. Más que probablemente le van a condenar. Lo único que pide la justicia para hacerse cívica, para que no sean las erinias, o sea, las pasiones de la venganza, sino que sean las costumbres del hombre cives, del hombre civil, lo único que hay que hacer es darse tiempo. Sorprendente, porque nosotros nos quejamos de que la justicia es lenta, con razón, pero al mismo tiempo a la justicia le corresponde la lentitud. Por eso, cuando decimos que un juicio es sumario, estamos diciendo que ese juicio no es muy fiable. Si es un juicio rápido, los juicios rápidos no son muy fiables, porque se requiere la demora, la templanza, el temple de que las pasiones sean reconvenido, de que incluso las víctimas son capaces de... Nosotros no somos conscientes, porque no lo somos realmente. ¿Hasta qué punto es un milagro de índole natural que el padre de una hija asesinada no intente asesinar al asesino de su hija? Eso es lo normal. Sí, estoy seguro que si nos vieran los hombres, nuestros antecesores, lo que más les asombraría no son nuestros móviles y nuestros tal, les asombraría eso, porque eso es un cambio en la especie, un cambio casi en la naturaleza, en la morfología pasional de los sujetos. En el mundo antiguo, hasta hace nada, incluida la Edad Media europea, que un hijo fuera asesinado por otro y que el padre no procurara tomar la justicia por su mano, le deshonraba. No es que no estuviera mal visto, es que si no lo hacía, le deshonraba. Tiene que venir el Estado moderno para que los ciudadanos hagan cesión de unos derechos que son derechos de la justicia, y es ser resarcido de un daño que se me ha cometido a mí, o a mi persona, o a una de las personas que dependen de mí, o que me son allegadas, y que ponga el resarcimiento de ese daño en manos del otro, de otros. Además, con la declaración expresa, que no se haya hecho nunca, de que uno se va a atener al juicio de otros, no al suyo, al de otros. Eso es un asunto en vastísimas regiones del planeta. Uno explica esto y lo que piensan es que a esos ciudadanos les falta la masculinidad, les falta la virilidad de defender a los suyos. Y por eso, en la tradición anglosajona, pero sobre todo en la norteamericana, se ha conservado la forma originaria del juicio, que es por jurado, o sea, un conjunto de ciudadanos. Quizás los mismos que iban a linchar. Los cogen y los ponen ahí. Eso era un juicio en Grecia. Un juicio en Grecia. Y en Roma era
los ciudadanos discutiendo entre sí, según intereses particulares, en público y sometiéndose a la mayoría pública. Así condenan a Sócrates a muerte, por votos. Vota. Él dice lo que han hecho, tal, sé qué. Claro, y a Sócrates, en el supuesto además de que Sócrates no autocumpliría la condena, sino que se escaparía. Y Sócrates, por eso tiene tanta importancia en muchas cosas, el sujeto inesperablemente, inopinablemente, toma la sentencia por algo que tiene que aplicar él en sí mismo, porque dice que las leyes de Grecia y Atenas hay que obedecerlas aunque sean injustas. En fin, no quiero meterme en el tema de... Pero sí me interesa esto, para deconstruir un poco la manera con tantos supuestos con los que nosotros pensamos las realidades políticas. La libertad de expresión es la libertad de poder hablar sin esperar que se va a llegar a las manos diciendo lo que uno piensa en su propia defensa o en la de terceros o en defensa de su modo de ver la vida o de lo que sea. Es tan elemental como eso. Uno no puede salir a la calle en el sentido pleno de la ciudadanía si en la calle no puede decir lo que piensa y si además no puede convocar a los demás para ser escuchado y lo que piensa. Y esa, la libertad de expresión y la de manifestación desde esta perspectiva son las mismas. ¿Okay? Y entender por qué la libertad de manifestación es importante, o sea, por qué unos sujetos tienen que vivir en un tipo de sociedades donde puede anegar la vía pública, o sea, tomar un dominio temporal de una vía que es de todos y que en otras circunstancias la fuerza pública tendría que asegurar que es de todos, pues, y entender por tanto que eso tiene que ver con juicio y que qué se puede decir y qué no se puede decir, cuándo se puede cortar la calle y cuándo no se puede cortar. Todo esto tiene que ver con los juicios prudenciales que convierten a una sociedad democrática, en libre, por decirlo de manera plena, o no, pues es para nosotros muy importante. Desde este punto de vista, yo tengo que decir que no soy nada festero, ni verbenero, ni manifestero, no sé cómo se dice. Pero desde este punto de vista, yo aprecio mucho una cosa a la que no he ido y lo iré, espero que nadie lo diga, porque si no se puede enfadar conmigo, la fiesta de la resurrección en Madrid. No hago esas cosas, no me gustan ni las procesiones de Semana Santa, o sea, pero desde el punto de vista que las mismas vías que se cierran por decreto público, por decisión administrativa, para el orgullo gay, para la defensa de Palestina o de los árboles del Paseo del Prado, o no sé qué, se cierren porque hay unos tíos que quieren celebrar la fiesta de la resurrección de un judío hace 2000 años, pues ciertamente es un acto de naturaleza festiva, conmemorativa, cultural y política, porque se hace en la calle, en la vía pública, como parte de lo que uno puede manifestar como ciudadano de un determinado régimen, de una determinada ciudad. Y esa es la importancia enorme, a mi juicio, que tienen las procesiones de Semana Santa, que como les digo, no me cuento entre los más devotos, pero es todo un alarde de cómo la vía pública, la plaza pública, el orden público contiene, por tradición, un tipo de conmemoración que ciertamente puede no ser la de todos y tampoco requiere que sea la de todos, tampoco el orgullo gay es de todos. Bueno, entonces, dicho esto, que me parecía que era necesario para poder tener una visión más fresca y menos estereotipada de las cosas de las que vamos a hablar, en nuestra época, la libertad de educación y la libertad de expresión, sobre la libertad de educación voy a reparar luego en el asunto, pero en su origen era lo mismo. Las universidades han tenido durante mucho tiempo el estatuto jurídico de espacios públicos.
De hecho, en ciertos aspectos sigue teniéndolo. Si yo digo que estoy en contra de la homosexualidad en un aula de mi universidad, que es una universidad privada, como saben ustedes, estoy cometiendo una falta administrativa bajo la legislación, un delito, probable delito de odio, no sé qué, porque no lo he dicho en mi casa, lo he dicho en un aula. Pero esa naturaleza pública viene de que los lugares de enseñanza y de educación en Occidente eran la calle. A Aristóteles le llaman el peripatético, por lo que lo hacía paseando por las galerías y las calles de Atenas. La filosofía y la jurisprudencia y la meditación sobre el arte y sobre las matemáticas y sobre la armonía y sobre la arquitectura se hacen normalmente en las palestras. Y las palestras eran un elemento arquitectónico de los gimnasios, que eran un lugar público. Además, en muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos, de titularidad pública, o sea, de construcción vecinal. Los vecinos se reunían para construir el gimnasio, como se reunían para construir el mercado o todavía más para construir el templo. Entonces, ¿qué puedo yo decir a los jóvenes de Atenas para influenciar su idea de qué es lo justo, o lo bueno, o lo bello, o lo verdadero, o lo cierto? ¿Qué pueda decir a ese respecto? Es un asunto de naturaleza y de interés público. ¿Quién pueda hacerlo? Es un asunto de naturaleza y de interés público. Buena parte de la filosofía, y por tanto es un asunto político. La buena parte de la filosofía de Atenas, de Sócrates, surge por su enfado, porque los sofistas hacen eso. Y él cree que los atenienses no deben de permitir a los sofistas que enseñen a los jóvenes de Atenas qué es el bien, y lo justo, y lo conveniente, y lo bello, porque, dice él, los sofistas cobran. Y si cobran, eso no es un oficio público, sino un oficio privado. Y sí, es un asunto muy interesante para entender el Occidente. Pero a nosotros lo que nos interesa es que a él le parece que los sofistas, porque cobran, engañan. No dicen la verdad, sino lo que conviene decir para que los demás les paguen. O sea, lo que buena parte de la filosofía de Sócrates era dar criterios a sus conciudadanos para que restringieran el derecho de enseñar en Atenas, para que no dejaran que esos tíos enseñaran a sus conciudadanos, a sus jóvenes. A eso se dedicaban los ciudadanos. Y por eso las mujeres estaban excluidas de la sociedad cívica en plenitud. Tenían la ciudadanía, pero tenían la forma privada de la ciudadanía. Y privada en todos los sentidos. Lo que quiere decirlo, para Aristóteles, una mujer es un varón mutilado. O sea, que tiene una privación, que le falta lo que le convertiría en varón. Porque en el mundo antiguo no existen ni dos géneros ni dos sexos. En el mundo antiguo existe un sexo, el masculino, y forma imperfecta del sexo. Es así. Pero sí, y es bueno saberlo, porque sin ser feminista tampoco hay que ser cerril en creer que las cosas no tienen su cierta justificación y su cierta antecedencia. Y se mantiene así, además, durante la mayor parte de nuestra historia. Ustedes que las sufragistas consiguen el voto, porque lo que consiste en poder tomar las calles y en poder tomar la palabra y en tener palabra, lo consiguen a principios del siglo XX. Y en nuestra sociedad, en nuestro país, de alimentos. Me imagino que mis hijas no pudieran firmar cheques y me recuerdo lo de mi madre y me parece pues una cosa que por suerte los tiempos contemporáneos han solucionado. Bueno, entonces dicho todo esto, voy a decir, ¿y cuál es el panorama, cuáles son los problemas contemporáneos de la libertad que, insisto, en realidad son una sola y solo son modalidades tipificadas como distintas en sociedades como las nuestras ya muy complejas y que tienen unos derechos de protección que se fijan en la dimensión de expresión, en la dimensión de educación, en la dimensión de manifestación? Dice, ya, pero eso era lo mismo.
Los vecinos de lo primero que hablaban, como es lógico, es de qué se le hay que enseñar a los niños y de qué hay que enseñar a los jóvenes, y hablaban entre ellos, y entonces derecho de libertad de educación, de expresión y de manifestación era la misma. ¿Cuáles son las restricciones? Pues son las restricciones que amenazan, o sea, que constituyen toda comunidad cívica. Y voy a intentar decirlo, como ven, que me haya preparado la conferencia quiere decir que es menos resuelta que en otros casos, o sea, que me la he preparado, porque aquel señor me dijo, tú di lo que quieras, digo, no voy a llegar allí y voy a decirlo. Hay otro relato que utilizo con mucha frecuencia y que me gustaría contarles, que es el que hace Tito Livio también en el libro 1 de Artur Pecónita, el libro se llama en castellano La Fundación de Roma. Y ahí él cuenta cómo Rómulo funda Roma. Y el pasaje precioso, también, si uno lo lee desprevenidamente, pues le parece que es un... Primero, lo que Tito Livio cuenta es mentira. Pero la palabra mentira en castellano tiene, y en las lenguas modernas tiene hoy un sentido que no tiene sentido. Tito Livio no quería que fuera verdad en el sentido fáctico, o sea, hechos que tuvieron lugar. Los antiguos hacían historia buscando un tipo de verdad, que ciertamente no es el propio de la ciencia histórica contemporánea, pero buscando un tipo de verdad que es un tipo de verdad. Es una forma de verdad, aunque no refiera hechos que efectivamente tuvieron lugar. La forma más rápida que tengo de explicárselo es cuando se cuenta el caso de los 3 cerditos, que 3 cerditos iban y se dijeron entre sí, pues vamos a hacernos una casa, y un cerdito se la hizo de adobe, de barro y paja, y otro cogió y se la hizo de madera, y otro se la hizo de piedra, y luego vino una avenida de río y se llevó el adobe, la paja, la madera, pero no se llevó la piedra. Ninguno de nosotros creemos que haya existido 3 cerditos que hayan tenido semejante conversación ni que hayan hecho semejante cosa, ¿verdad? Y sin embargo, reconocemos en la fábula que hay un tipo de verdad. Y un tipo de verdad, si quieren ustedes, como un templo. Y es que como no edifique firme, la casa no va a durar. Tan elemental, pues la historiografía del mundo antiguo tiene más valor de fábula moral que de documento de relato de hechos. Y por eso la historia en el mundo antiguo tenía más cercanía con la filosofía y con los relatos sapienciales que con los archivos notariales. Bueno, digo todo esto porque en Tito Livio no hay que buscar que los hechos sean ciertos, sino el aprendizaje que Tito Livio quería que se produjera. Él dice que se pregunta a los dioses, a Rómulo y Remo, que comandan un grupo de jóvenes guerreros que han robado mujeres. Otro asunto muy interesante, pero no lo puedo contar. Y que hay unos pájaros, los pájaros son los que transmiten la voluntad de los auspices, los auspicios, la voluntad de los dioses. Hay unos cuantos dioses. Lo bueno del sistema politeísta es que unos cuantos dioses están a favor de Remo, pero más y más importantes están a favor de Rómulo, así que nadie discute que Rómulo es el que tiene la legitimidad para constituirse en rey, y lo primero que hace es un sacrificio a los dioses de gratitud, y lo segundo es un rito que los romanos ciertamente practicaban al crear sus colonias, pero que en época de la fundación de Roma seguro, que es coger un arao y en el lugar donde quería fundar la ciudad abre un surco agrícola, un surco de lo que abrían los araos. Y ese surco era la delimitación ritual de un espacio nuevo que era algo así como un dentro. Desde el punto de vista físico no había ocurrido nada,
no había crecido el espacio físico, pero desde el punto de vista cualitativo sí había aparecido un espacio nuevo. Él representa eso, abriendo el surco, cerrando el perímetro, pero levantando el arao allí donde quiere que ese espacio, ese dentro nuevo, sea accesible. O sea, allí en el lugar donde él quiere que se pueda entrar y salir, porque si no se puede entrar, si no hay surco y se puede entrar y salir por todos sitios en un sitio, no hay sitio. Poner puertas al campo. Las puertas no se pueden poner al campo, hay que ponerlas precisamente en un lugar donde hay un perímetro delimitado. Entonces, en latín, levanta el arao, portare, y de ahí puerta. Y aunque hace una proclama, esa proclama la hace Tito Livio para los lectores, porque todo el mundo que lo presenciaba sabía lo que eso significaba. Ese rito tiene un valor sacral. El limes no se puede cruzar. Es un límite de naturaleza sacral. Y Rómulo dice que quien lo allanare, de ahí viene la palabra castellana allanar, quien lo allanare, porque en otros relatos no es un surco, sino que se levanta un caballón de estos agrícolas, y de quien lo allanare será reo de muerte. Lo que él está diciendo es que hay un dentro, y que ese dentro tiene una consistencia real. Y que además el lugar por el que los hombres que no quieran padecer violencia tienen que entrar es la puerta. Si ustedes están en su casa y alguien llama a la puerta, espero que no salgan con la escopeta de caza ni con el rodillo de amasar, y antes de que el otro les diga a quienes les sacudan, porque van ustedes a tener problemas. Ahora, si se encuentran ustedes a un sujeto entrando por la ventana, pues yo les recomiendo el rodillo de amasar, y eso sí, no le den muy fuerte, que van ustedes a la cárcel, ya saben que. ¿Por qué? Pues porque un sujeto que, bueno, lo dice el Evangelio, lo dice el Señor. Dice, el buen ladrón entra por la puerta del aprisco. Son los que no entran por la puerta del aprisco los que hay que tener por el buen ladrón, el buen pastor. Son los ladrones los que no entran por la puerta. Es de elemental sentido. Pero aquí se trata de la fundación de la ciudad. Además, ese espacio que se crea es un espacio en común. Lo tienen todos aquellos que respetan el límite, el limes en latín. Limes es una linde, y lo que Rómulo nos está diciendo y Tito Livio es que solo pueden vivir dentro los que respetan la linde. Esa y toda linde incluida en esas. O sea, solo los vecinos que tienen un acuerdo con sus vecinos acerca de que la linde entre ellos es esta, exactamente esta. ¿Me están siguiendo? Sí, perdón por la pregunta, soy profe. Esta, solo esos pueden vivir en paz, porque los que no están de acuerdo en la linde, aunque sea un palmo, no viven en paz, y ahí no hay sociedad civil sino guerra civil. Solo los que están de acuerdo con exactitud milimétrica en dónde está la linde, o sea, con la exactitud de la balanza que señala que es lo justo, que los jurisconsultos griegos romanos definen precisamente como la capacidad de dar a otro lo suyo, que en castellano justo significa al mismo tiempo con nota de justicia y al mismo tiempo exactitud. Eso es exactamente lo que significa lo justo. Esto es lo que está contando Tito Livio, que la linde, para respetarla hay que respetarla con exactitud milimétrica. No vale decir la mueve un palmo, la mueve un palmo o guerra civil con el vecino. O sea, son los que son capaces de vecindad porque respetan la linde, porque respetan la limes, que no es más que la prefundación material de la ley, porque la linde lo que permite reconocer qué es del otro y qué es mío, qué he de dar al otro y qué puedo reclamar como mío, y por tanto es eso lo que va a la plaza.
porque hemos decidido no llegar a las manos entre nosotros, porque hemos fijado cuándo se puede llegar a las manos. Y se puede llegar a las manos hasta matar al que allana el límite. Fantástico. Pero él, ¿cómo decir? Es de una claridad y de una lucidez. Y ahora, no se lo pierdan ustedes que viene, todo esto es para decirles lo siguiente. El surco abierto por un arao, el surco no la trinchera, el surco agrícola, en latín se llama lira. Al que allana el surco, o sea, al que hace como si el surco no existiera, como si no fuera sagrado, como si no fuera la clave del orden de la vida vecinal, se le llama delirare. La palabra castellana delirar significa no estar en el sentido común, no tener sentido común, estar demenciado. Y ustedes me dirán, pero los romanos asesinaban a los demenciados. No, esto es más interesante. En Roma, como en el conjunto de la sociedad de la antigüedad, no se ha producido la diferencia entre el loco y el delincuente. Eso quiere decir que mataban a todos los locos. No. Había locos sagrados. Había locos, a los locos que les daba por cantar, los tenían por oráculos. A los que les daba, pero a los locos agresivos, claro que sí, pero no a los griegos. Mi padre también. No me acuerdo estar viendo la tele, muy pequeño. Mi padre era un hombre muy templado, muy escueto, aunque el murciano podía pasar por castellano viejo. Y a mí se me quedó grabado esto que voy a contar porque no era nada usual. Estaba viendo la tele, yo no sabía que estaba viendo la tele, pero oía a mi padre en sentido de ira, están locos. Yo mirar la tele y era un atentado neta. Es que ustedes y yo pensamos que los del Hipercor estaban locos. Los del cuartel de Zaragoza estaban locos. Y los que mataban a gente por la calle por ser carteros estaban locos. Ustedes y yo no distinguimos tanto como nos creemos entre locura, entre demencia y crimen. Esa distinción es una distinción tardía e incluye la distinción entre cárcel y manicomio. Pero entre un ámbito y el otro hay conexiones, como decir, inconscientes. No me gusta utilizar esa expresión, pero hay conexiones que ese tráfico no es un tráfico que nosotros podamos cerrar. Los criminales de grado eminente nos parecen locos. Nos lo siguen pareciendo. Y por eso, a aquellos sujetos de los que decimos que deliran, porque dicen o hacen o sienten cosas que no tienen sentido, porque han quedado fuera del sentido común, esos sujetos están a un paso de recibir connotaciones delincuenciales. ¿Me siguen? Porque lo que les acabo de explicar es el estatuto naciente de ustedes y mío. Porque ustedes y yo deliramos. Decimos, hacemos, sentimos y deseamos cosas que el sentido común de nuestras sociedades, y ya no es solo el sentido común, porque el sentido común siempre señala surcos. Y decir que la homosexualidad no es una práctica sexual recomendable hoy es una cosa delirante. Y es un delito. Y yo estoy loco. Por no decir malvado. Y entonces, en todas las comunidades autónomas de España, que un sacerdote católico diga en un púlpito lo que piensa acerca de la homosexualidad, por ejemplo, o acerca de las mutilaciones de niños jóvenes a petición propia y sin escuchar la opinión ni reconocer la tutela paterna hasta cierto momento, eso son delitos, son combinaciones, al menos combinaciones a delitos de odio. Es que estamos en esa, en el que los contenidos
al respecto de la vida común, de lo cívico, de lo mejor, de lo bello, de lo deseable, de lo bueno, sostenidos milenariamente y que han sido el cauce, ¿cómo decir?, el aporte fundamental, el legado que ha dado lugar a nuestra tradición, han devenido actos semidelincuenciales y semidelirantes. Y lo de semi lo digo por no ponerme catastrófico o apocalíptico. Si eso no es el acta de defunción de esa tradición, si eso no es la puesta en riesgo de la plenitud de la ciudadanía, de unos sujetos que lo único que hacen es permanecer en las condiciones comunes y más que milenarias de unos antecesores que han entregado un legado que además tiene que ver, forma parte del sustrato que sostiene al sistema democrático contemporáneo. Si eso no es una crisis, sí, además, y para alinear todo esto, resulta que los padres no pueden tomar la palabra en la plaza al respecto de lo que se puede o no enseñar a sus hijos. Porque si toman la palabra, lo que están intentando es perpetuar sus taras ideológicas, porque la autoridad que declara qué se puede enseñar y qué no es el Estado. Pues vivimos en un régimen en el que hay crisis de libertad, de expresión, de manifestación y de educación. Porque me entienden, ¿verdad? Y esto, que no quiero extenderme mucho, y creo que tengo que acabar, y voy a acabar. Es que no sé cuándo hemos empezado como a las 12:30 pasadas, ¿no? O sea, llevo una hora. Vale, pero no quiero abusar. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿cómo puede una ministra de un gobierno democrático decir que los hijos no son de sus padres? En el sentido en el que lo dijo. ¿Qué? Si lo dice diciendo que los hijos no son propiedad privada, no son enseres de sus padres, pues efectivamente estamos todos de acuerdo, forma parte de la tradición occidental. La tradición occidental, en uno de sus orígenes, pero en uno muy decisivo, se inicia con el relato de un padre al que Dios no le deja tomar la vida de su hijo. No, yo no quiero sacrificio humano. Ese día se sentó la base de que los occidentales aprendieran que los padres no poseían la vida de los hijos como algo de lo que pudieran disponer. Cosa que, por cierto, el derecho romano mantiene hasta que se cristianiza. Las madres chinas lo han hecho por mandato del régimen del Partido Comunista, que no les permitía más que un hijo. Y, según ustedes y yo creemos, lo siguen haciendo todos los occidentales que creen que pueden pensar si abortan. Aunque aceptemos que eso requiere una discusión y que no surge de la obviedad de la que surge tomar la vida de un recién nacido o la vida de un niño ya crecido como era Isaac. Pero, si lo decía en ese sentido, obviamente no lo decía en ese sentido. Lo que estaba diciendo es que los padres no eran quienes para determinar los contenidos en materias morales que afectaran particularmente a la afectividad y a la sexualidad que recibieran sus hijos en los colegios, en el sistema educativo. Que la institución y la fuente autorizaba con autoridad para autorizar era el Estado. Entonces, ¿cómo es posible que esto surja? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo ha pasado que el Estado, que además usted y yo hablamos del Estado como si fuera Pepe el del kiosco, o sea, el Estado es una especie de exoesqueleto administrativo, coactivo y de naturaleza impersonal, pero a los que, o sea, ¿cuál es el acontecimiento por el que el Estado cree que de alguna manera
los ciudadanos nacen más de su propio seno que del seno de sus padres. La revolución. Mira usted, la del 1789, bueno, mira, la revolución no es un acontecimiento, ¿cómo decir?, simple, es complejo y tiene elementos. Es lo que se inició en 1789, pero con la forma de su decantación histórica posterior según un acontecimiento. ¿Por qué? Porque en el deseo de abolir el antiguo régimen, que era un régimen de consolidado, o sea, constituido sobre la justificación moral de las diferencias. Y que el propio régimen mantenía con la idea de que eran privilegios que se justificaban moralmente por unas diferencias. El asiento de esas diferencias era el linaje. El asiento y la certificación social y, por así decir, la certificación ontológica. Bueno, lo he contado muchas veces, pero bueno. En 1580, un antecesor nuestro debió de ser muy destacado en Lepanto, en la batalla de Lepanto, y matar a muchos turcos. Cuando volvió Felipe II lo hizo conde del Valle de San Juan, que es un valle que hay en Murcia. Se llama San Juan porque antes había sido encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén, cuando había sido fronterizo durante el siglo XIII y XIV con el Reino de Granada. Yo he conocido al conde de Valle San Juan, obviamente no porque el conde de Valle San Juan estuviera vivo desde Lepanto hasta que yo lo conocí. Mi padre y mi abuelo le han comprado finca al conde de Valle San Juan. Obviamente no fue el que estuvo en Lepanto, pero el que se la vendió a mis padres era poseedor de esas tierras a título de los méritos del que lo hizo en Lepanto. La legitimidad de su propiedad era la de los méritos que había ganado un sujeto en Lepanto. Esta es la lógica social, me sigue, ¿verdad? Esto, en la ontología cristiana, en la antropología cristiana, porque esto también pasa en Grecia, en Israel. ¿Sí? Los descendientes de Abraham creen que son los beneficiarios del Mesías a título de la promesa que se le hizo a su padre. Y por eso Israel es un linaje y un pueblo. Pero esto, la antropología cristiana, y me interesa mucho decirlo, porque aunque parezca mentira, sigue habiendo gente en nuestro ámbito que casi defiende el antiguo régimen. En nuestra antropología cristiana es reducido a un elemento de naturaleza basal, que es la doctrina del pecado original. Nosotros padecemos la enfermedad, muerte, quebranto y dolor por lo que hicieron Adán y Eva, porque de algún modo en Adán y Eva estábamos todos, estaba nuestra naturaleza. Entender esto es complicado. Si fuera mi objetivo, creo que lo conseguiría, pero no tenemos tiempo. Pero bueno, es muy fácil. Cuando nosotros no decimos que Neil Armstrong ha estado en la Luna, nosotros decimos con razón que el hombre ha estado en la Luna. Porque cuando hay cosas que son suficientemente originales como que no se han hecho nunca, y ahora no me refiero a la novedad del libro de los Guinness, sino a una novedad ontológica, el que obra, en el que obra y por el que obra, obramos todos. Porque un anglosajón llegó a la Luna, el hombre llegó a la Luna. Porque un hombre pecó contra Dios de manera completamente original y sin antecedente ni inclinación que le llevara a eso que nosotros ya sí tenemos, el hombre pecó. Porque Cristo en él, por él y con él curó esa deuda, lo demás. Es la misma idea. Esa idea es la que domina el mundo antiguo. Y en Lepanto estaba el conde de Valle San Juan y todos sus descendientes. Y eso es nobleza. Nobleza es la cualidad
que se transmite genealógicamente como legado de un patrimonio que es también el criterio de justificación pública de su propiedad, de sus servidumbres, de sus riquezas, de su tal, de su cual. Eso es lo que, a mi juicio, con toda razón, más todavía, con perfecta coherencia cristiana. Porque el cristianismo dice que esa genealogía es eficiente al respecto del pecado original, pero no de los méritos de la salvación. Y que los méritos de la salvación no se trasladan de padre a hijo. Y aparece la doctrina tardía del juicio individual y de que no se salvan naciones ni linajes, y que la Israel que se salva no es la de los hijos de la sangre de Abraham, sino la de los hijos, la de los hermanos de la sangre de Cristo, en perfecta coherencia cristiana. Limitan el valor genealógico de la transmisión de los privilegios, de los estatus sociales, y lo hace declarando una igualdad cuyo precedente para los hombres del CEU, además es un precedente muy feliz, no está en la literatura occidental más que en el pasaje de Pablo en el que dice: en Cristo Jesús ya no soy ni griego, ni bárbaro, ni libre, ni esclavo, ni varón, ni mujer, soy uno, con una declaración de igualdad metafísica que no habría pensado ni el mismísimo, que no pensó ningún filósofo anterior, ni el mismísimo Aristóteles. Que yo he hecho la tesis sobre Aristóteles, las mujeres son varones mutilados, lo he dicho antes, ni para Séneca, ni para nadie. La manera, el momento en el que en la historia de Europa se decanta esa certeza que es de origen teológico y se quiere traducir en el orden civil, a mi juicio, yo puedo conceder que hasta bien intencionadamente es cuando el Estado cancela cualquier desigualdad que se siga, cualquier desigualdad ante el Estado que se siga de la antecedencia familiar. Y en esa operación declara que toda diferencia que se siga del parentesco familiar es irrelevante en el orden público. Cuando hace eso, bien intencionadamente, sin darnos cuenta, está ahí ya germinalmente el proceso que va a llevar al Estado moderno a hacer mala digestión del tipo de desigualdades que fundan a la sociedad familiar. Porque la sociedad familiar, los vínculos familiares son, por naturaleza, entre desiguales. Varón, me esté siguiendo, ¿verdad? Hembra, padre, hijo. Cuando ahora esas desigualdades no se tienen por constitutivas de la relación familiar, pues varón y varón, pues entre padre e hijo no hay diferencia. Y que no haya diferencia quiere decir que hay que suspender las dimensiones tutelares del padre respecto del hijo, salvo en sus aspectos esenciales, que es darle sustento material. Y que al respecto de cualquier dimensión tutelar respecto del hijo, el titular legítimo es el Estado. Porque el hijo, en tanto que mamífero, ha nacido de su madre, pero en tanto que ciudadano, nace del Estado. Y lo que nos dijo la ministra, pero lo pensaba, es que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado. Lo que el Estado lleva mal es una sociedad constituida por desigualdades naturales que no sabe cómo gestionar, y que al mismo tiempo, como formamos parte de una especie mamífera, cosa que para él es al mismo tiempo irrelevante y al mismo tiempo irrelevante, ingobernable, pues resulta que nacen de varón y hembra y que tienen un tiempo de tutela necesaria, que es la encomienda. Pero sin declaración formal, las familias en el Estado moderno son una franquicia estatal. O sea, una concesión estatal. No es que los padres tengan una patria potestad en la que cuando se transgreden ciertos derechos del hijo te es retirada. Es que lo que no hay es la declaración formal de la concesión de la patria, porque la patria no es potestad, es estatal. Y entonces, unos señores como ustedes y yo, que creemos que el Estado es insuprimible, porque es una institución de carácter antropológico, constitutiva,
pero que la familia no es menos insustituible que el Estado y que la familia está constituida por relaciones que son por naturaleza desiguales, el padre, el hijo, la madre, el hijo, el varón, la hembra. Ustedes y yo que pensamos eso, pues deliramos. No solo deliramos, sino que en esa pretensión nos convertimos en liberticidas, que es lo que convierte al loco en delincuente. Porque declaramos que no es matrimonio en sentido propio la unión de dos personas del mismo género. Que será otra cosa, pero que no es eso. Y que la patria potestad en sus dimensiones morales, que tiene derecho a transmitir a sus hijos el legado de su propia vida, incluyendo en el legado la base patrimonial, al menos en su conjunto, pero también la visión de la existencia, que luego al final esa transmisión siempre tiene carácter propositivo, porque los hijos maduran y al final hacen lo que quieren, pero que quien tiene el derecho y puede sentirse en la obligación de hacerlo son los padres, y que la educación es un deber respecto de los hijos que compete y afecta principalmente a los padres, los que decimos eso, y que cuando el Estado enseña a mis hijos lo hace en mi nombre, por mi autorización y con mi delegación, exactamente igual que el médico que cura a mi hijo lo hace en mi nombre, con mi autorización y por mi delegación. Y que por tanto, a quien se debe el que cura y a quien se debe el que enseña es a los padres de la criatura y no a los funcionarios del Ministerio de Cultura, ni a la mayoría parlamentaria del momento. Ustedes que queremos y eso no solo somos delirantes y liberticidas, somos, estrictamente hablando, sediciosos. Y si encima nos asociamos y nos reanimamos entre nosotros, somos sediciosos en acción. Dice, mire usted, ¿están exagerando? Sí, estoy exagerando. Pero ya saben ustedes que la exageración es la primera forma del reconocimiento de una realidad que todavía no es manifiesta. Cuando yo veo de lejos un bicho y digo que es un ciervo, estoy exagerando. No, ya, pero bueno, pero es que una vez, ya les cuento una anécdota, viajé con un amigo mío que era muy de piso, íbamos por un parque nacional y entonces vi a lo lejos un ciervo y dije, ¿es un ciervo? Y me dijo él, no, es cierva. Y yo me quedé, porque no se veía si tenía un cuerno o no, igual le dije, ¿cómo lo sabes? Y no le voy a decir cómo me dijo que lo sabía, dije, no, es un lince, macho, o sea, lo tuyo sí que es exageración. Bueno, pues hay cosas que se ven y se anticipan por exageración, ciertamente, hay un componente de exageración en lo que he dicho. Todavía podemos reunirnos y decir lo que pensamos, todavía podemos crear colegios, universidades, medios de comunicación. Eso es verdad. Y para templar el discurso hay que decirlo y reconocerlo. Todavía no nos mandan la fuerza pública. Quizás no nos lo lleguen a mandar. Tampoco lo sé. Pero que en lo que les he contado hay vestigio indiciario de que nuestro estatus de ciudadano se está componiendo como problemático, me parece que también es una convicción que podemos tener juntos. Muchas gracias.